Bueno, señores, este es el año de los aniversarios, ¿eh? Nosotros cumplimos 30 años con Los Siete Locos, pero nada menos que la revista Todo es Historia cumple 50 años. Acá estoy con su directora, María Sáenz Quesada. Yo pensaba, María, en un país donde los proyectos culturales, la verdad que mucho no han durado, no debe haber revista con 50 años, ¿o sí? Hay algunas revistas como Criterio, pero revista Criterio. absolutamente independiente, sin nada de ningún apoyo detrás, esos bancos o instituciones que están detrás de esas grandes revistas españolas. Bueno, realmente esto es un caso curioso. Caso Sí, único. un caso muy excepcional. Y yo creo que quien más se sorprendió de la larga duración de su revista, aunque todavía no está presente en sus 50 años, fue el fundador, Félix Luna, que pensaba que iba a durar lo que durara ese gobierno de Onganía que había venido para por lo menos 10 años y que se fue antes. Se Y la fue revista, antes, modestamente, pensando que iba a ser todo un poquito provisorio, sigue. La revista sigue, la fundó Félix Luna en el año 67, Sí. claro, pleno gobierno de Onganía. ¿Y por qué se le habrá ocurrido en ese momento a Félix? Porque él era un hombre con mucha experiencia política y con Claro, trabajo por político y supuesto. riesgos políticos. Pero pensaba que en ese momento en que la política oficialmente, entre comillas, estaba suspendida, porque era el tiempo económico y luego vendría el social y después el político, ¿Se acordás? la historia era una buena manera de conservar el espíritu del ciudadano, es decir, la persona que conoce y se interesa por la historia de su país, que accede a ella, tiene un plus sobre aquel que la desconoce. Y lo que es más importante en una época de dictadura es que no se apague el espíritu de ciudadanía. Y entonces él pensaba que iba a haber mucho interés, como efectivamente lo hubo. Era también, como ahora, una época de grandes conflictos en la historia, a favor y en contra. En aquella época la figura de Rosas era un poco la más controvertida y los caudillos. Y la de Perón, ¿no es cierto? Y la de Perón Perón en recién el empezaba, exilio. claro, recién empezaba a hablarse de Perón ya como una posible, como un referente que estaba ya en Madrid. De modo que todo esto, este clima, fue muy bueno para la recepción de la revista. Y bueno, Luna se aventuró a conquistar un público y a formar autores, escritores, colaboradores. Es decir, son dos cosas muy difíciles. Y bueno, la parte económica siempre fue, bueno, y como sabemos los que ¿Cómo, estamos en estas empresas, siempre fue cómo se sustenta? ¿Con avisos y ventas también? avisos y ventas. Suscripciones, Claro. Sí, supongo. suscripciones, venta en los kioscos. Y se puede sustentar, no genera pérdida la No, revista. es difícil, es un equilibrio siempre que uno tiene mucho miedo de que no se pueda sustentar este año, pero finalmente se sustenta. Y bueno, la suerte, lo albur de los avisos, la continuidad de algunos, unos que vienen, otros que van. ¿Y apoyo tiene del Estado? ¿Ha tenido algo medio avisos del Estado? Avisos de la ciudad hemos tenido y Eh. ahora tenemos también de TELAM, Sí. de modo que hay una cierta respeto por nuestra revista, Seguro. que además siempre así se ha mantenido independiente de los poderes, ¿no? Por eso he podido subsistir en las dictaduras y en la democracia, ¿no es cierto? Es la clave, sin mantenerse independiente. sin comprometerse más que con el lector, con lo que realmente es la verdad histórica y con el trabajo a favor de la cultura. Porque siempre han convocado en toda esa historia a personas de distintas tendencias, ¿no es cierto? Eso fue una de las claves, yo creo que... No, pero es clave eso. Que es clave. Falucho Luna fue un hombre de un espíritu democrático en serio, no el que dice yo soy demócrata y después no, o el que tiene un kiosco en cultura tan frecuente, sino que fue una persona amplia, sin complejos. Él tenía su postura política y su definición como yo la tengo, pero eso no impide que las personas que opinan de otro modo vengan a colaborar. Sí. En su primera etapa, muchos de sus compañeros de la redacción de Clarín, él era periodista entonces en Clarín, empezaron a escribir allí, entre ellos el célebre Osvaldo Bayer, Claro, que allí escribió publicó mucho Bayer en toda esa historia. que escribió sus primeros artículos, que fueron luego los de la Patagonia trágica o rebelde, y los de los anarquistas expropiadores. Pero luego también hubo, por ejemplo, un médico, Miguel Ángel Llena, que desde Bolívar, donde vivía allí, era un poco la solución porque escribía sobre los más diversos temas con un gran conocimiento. Y mi hermana Jimena, que fue la que primero me llevó allí, ella venía de letras
y escribía sobre temas que la divirtieran, es decir, eran un poco ligeros, y también sobre los que ella estaba estudiando para su licenciatura, viajeros franceses, Mira. vida cotidiana, veraneos, temas ligeros que en esa época no formaban parte de la historia, de la gran historia. Así como la historia de las mujeres tampoco era parte, claro. o la historia del presente, y que hoy son aceptados generalmente por todos. ¿Y cómo fue que entraste vos? ¿Ahí lo conociste a Félix? ¿En la Claro, revista? yo entré porque mi hermana, que era la pionera, ella falleció muy joven, lamentablemente su carrera quedó trunca allí, me llevó a colaborar, y yo primero le dije a Luna, yo voy a escribir algo, pero que no sea nada comprometido. Algo, pues me daba mucho miedo, yo venía de la universidad, donde estos temas eran mirados con cierta distancia, la revista Toda esa historia no era una demasiado bien vista. Perdón que te interrumpa, el mismo Félix siempre sufrió eso. Sí. De parte de la academia se lo consideraba un divulgador. Pero... Claro, hasta que en los años 90 fue incorporado Claro. y homenajeado precisamente, como se lo va a hacer en estos días, por la academia como divulgador. Pero yo te decía que primero mi idea era nada comprometedor, y finalmente he escrito sobre Isabel Perón, la Revolución del 55, Por esos temas. supuesto, son tus libros. Sí. Son tus libros. Son mis libros. Sí. Es otra manera de ver la historia, Sí. ¿no? Esa Otra manera la en la cual, Félix Luna acá. sí, en la cual un poco lo que Luna enseñaba era que había que poner 10 renglones un ejemplo. Es decir, un ejemplo que no es la anécdota porque sí, sino que es aquello que va a quedar impreso en el lector, que le va a facilitar la lectura. Cerca, claro, Sí. seguro. ¿Qué diferencia hay entre memoria e historia, que se habla tanto de todo esto? La gran diferencia, estamos en una época donde la memoria ocupa un enorme espacio, es que la memoria es más individual, es más propia de las personas y está centrada en el yo. Entonces uno recuerda, o una sociedad recuerda algunos aspectos de su historia, pero el profesional, el historiador, tiene que mirar el conjunto. No puede utilizar esas memorias, pero tiene que hacer el gran cuadro en el cual haya un contexto en lo internacional, si se trata de una historia nacional, un contexto regional, un contexto del clima de época en materia de ideas. Es decir, lo que no es válido para un historiador es decir, fulano, juzgarlo con los parámetros de hoy. Eso no. En cambio, la memoria está centrada en la persona, en lo que esa persona ha sufrido o ha vivido o en sus alegrías. Es muy válida como testimonio, pero ahí está, no es historia. Le falta ese rigor. Le falta, sobre todo la amplitud de la mirada, no tanto el rigor también. Y además es bastante engañosa, es decir, muchas veces creo que a todos nos pasa. Recordamos algo y es en parte, así sucedió. Si compartimos ese recuerdo con otra persona, seguro que la otra persona se acuerda de otras cosas claro, diferentes. son ese tipo de miradas. Y el historiador tiene que tratar de buscar la mayor amplitud documental, todo lo posible, para poder construir algo creíble. Tratar de ser objetivo. Sí. Ahora, siempre hay una subjetividad. Se está escribiendo desde algún lado, ¿no? Desde un ya. sistema de creencias, qué sé yo. Cada uno tiene su propia ideología. Yo creo que es aceptado ya que esa objetividad impecable que se suponía que daba el documento, porque hasta en la selección de una época o de un documento hay una mirada, una persona que está mirando. Sí. Lo que se recomienda siempre, y especialmente recomendaba en sus cartas del lector Falucho a sus escritores, a sus autores, era la honestidad intelectual. Decirle a la gente desde dónde escribo y tratar de realmente buscar la verdad. Y si uno no la reconoce porque quisiera que el personaje o la época dijeran otra cosa, bueno, no hacer ese trabajo. Es decir, uno tiene que tratar de encontrar lo que fue y si no le gusta, o silenciarlo o publicarlo como tal como fue, no distorsionarlo. Y sí, por supuesto. Eso cuesta, ¿eh? Eso cuesta mucho. Sí, que cuesta. Por eso hay un trabajo, un entrenamiento previo y un compromiso con la profesión, ¿no? con la tarea. Una vez le pregunté a Félix Luna, me acuerdo, en una nota, una de las tantas notas que le hice en mi vida, porque le hice muchísimas la tienes que haber hecho, ¿no? Sí. Acá en el programa y fuera del programa, en la sí. Feria del Libro, en charlas, en distintos lugares. Y una vez le pregunté
si hay un límite, si hay algo que un historiador descubre y, no puede, y considera que no debe contar. ¿Y vos qué contestarías a eso? Después te digo lo que dijo él. Yo contestaría que si uno realmente siente un verdadero rechazo por algo, bueno, se puede estudiar, lo puede estudiar otro. Sí, claro. Lo que no podés es destruir una fuente, eso me parece muy incorrecto. No, claro, sacarla es profeso, sacarla, digamos. Eso sí me parece terrible. Lo otro es humano. Que también las biografías, él ha escrito sobre Roca y otros personajes, ¿no? Él decía, si hay algo que va a hacer daño y yo lo puedo evitar, no es estructural a lo que estoy contando, yo lo pongo. Claro. Si va a hacer daño a un descendiente, a un familiar, claro, o a quien fuera. Me acuerdo que él me dijo eso. Lo que pasa es que la personalidad de Luna era de un hombre muy positivo, con un enorme optimismo, sí, con una enorme alegría por su trabajo. Sí. Creo que lo habrás notado. Sí. Era feliz con la curiosidad del historiador, sí, no era un historiador formado en las escuelas clásicas, sino en los grandes libros. Claro, era un abogado, claro, era abogado Félix, ¿no? Era abogado, Félix. En eso y en los relatos familiares, claro, es decir, todo un contexto que lo llevó a la historia y lo fue creciendo. Este año hay muchos homenajes alrededor de los 50 años de Toda Esa Historia. Tenemos una cantidad de cumpleaños. Sí, han hecho muchas cosas, va a haber festejos por todos lados. Va a haber, ¿no?, una sesión especial en la Academia Nacional de la Historia, con varios historiadores que fueron amigos y que colaboraron con la revista. Va a haber un homenaje de la Legislatura de Buenos Aires, una gran fiesta en el Centro Cultural Kirchner el día 24 de mayo. 24 de mayo. Y nos van a dar el premio Sarmiento del Senado, que es un premio muy honroso. Senado, sí. Lo van a dar la vicepresidenta de la Nación. Y finalmente se acaba de anunciar el premio Conex a la publicación. Le van a dar una mención especial, sí. Un premio pero especial. Eso va a ser por suerte en septiembre, porque ya este calendario... Año movido, bueno, pero todo el mundo va a recordar a la revista Toda Esa Historia de los 50 años. Yo en el marco de los 30 años nuestros que estamos pasando notas de nuestro archivo, vamos a pasar hoy un pedacito para cerrar el bloque con Félix Luna, en una de las tantas visitas que nos hizo. Gracias, María, por haber venido. Y felicitaciones a vos, porque los 30 años. Y bueno, también pulmón, vamos a festejar, ya vamos a anunciar todo eso. Ahí lo vemos a Félix Luna. En esa época escribió Soy Roca, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. En la época en que era secretario de Cultura. En la época en que Me acuerdo que vino acá al programa, mire los años que hace que estamos acá en este programa, acá Canal 7, y contó que al mediodía usted paraba en la Secretaría de Cultura, se iba a su casa y en el rato de las 7 iba escribiendo Soy Roca. Había oficina, había estudio. Hacía estudio. En la calle Reconquista, efectivamente. O sea que no dejó de escribir. Y no dejé tampoco de cumplir mi función. Nada, hizo todo. Sí, efectivamente, sí. Y ese libro, Félix, Soy Roca, que está escrito en primera persona, es donde usted más se empieza a aproximar a la ficción, que después ha seguido con sus últimos libros. Sí, un poco. Lo que pasa es que yo no quise caer, digamos, en la biografía común que empieza diciendo, fulanito tal nació tal día de tal año. Pero usted ha escrito biografía. Yo he escrito biografía, por eso no quise repetir una cosa así. Claro. Pero lo hizo Alvear, un esquema distinto, ¿no? Ortiz, tiene una de Ortiz. Ortiz también, sí. Irigoyen, Alvear, Ortiz, pero no es una biografía, es un análisis más bien de su gobierno. Sí, pero en su tiempo. De Sarmiento también, hay algo que no es exactamente biográfico. No es biográfico, no. Son charlas, eso me acuerdo muy bien de ese libro, son charlas imaginarias de Sarmiento con personajes de la historia. Sí. Pero en el caso eso de fue después Roca, de Soy Roca. ¿Cómo? Fue después de Soy Roca. El cambio grande se produjo con Soy Roca. Efectivamente, sí. Pero es un libro de historia, no es una novela, como muchos dicen. Es un libro absolutamente de historia, con una forma un poco novelizada, pero todo lo que se dice es históricamente real. Hay una investigación histórica y después sobre eso usted... Efectivamente.